Sigue nuestra cuenta de Twitter, @scjn, y entérate de la información oficial sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicados, convocatorias, cursos, conferencias y seminarios. Inscríbete a las actividades en línea y participa. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en esta sesión del Diplomado en Juicio y Amparo. A nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la más cordial bienvenida. Les saluda el licenciado Jorge Vega Zapata, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y estaré con ustedes moderando la sesión de hoy. Previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que en el chat de esta transmisión se recibirán sus preguntas para el disertante. Además, les recordamos que no es necesario que en este chat acrediten su asistencia, ya que lo podrán realizar posteriormente en la plataforma del diplomado. Dicho chat se habilitará 15 minutos después de iniciar la sesión. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del señor magistrado Salvador Castillo Garrido, integrante del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, quien expondrá el tema Amparo Directo Procedencia, el cual corresponde al módulo cuarto, las vías del juicio de amparo. A continuación, me permito dar lectura de su síntesis curricular. El señor magistrado Salvador Castillo Garrido realizó sus estudios de licenciatura y maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz. Doctor en Derecho por la misma universidad, en la que se tituló con la tesis Los jueces de control en el sistema acusatorio en México. La tesis doctoral fue seleccionada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para su publicación como libro. Asimismo, es autor del libro Los medios de impugnación en el juicio de amparo, publicado por la editorial Porrúa. Cursó la especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal. En el 2001 fue designado como juez de distrito. Desde junio del 2004 se desempeña como magistrado de circuito y ha tenido adscripción en tribunales de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Actualmente es magistrado en el primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido catedrático de las asignaturas de Derecho Romano, Derechos Humanos y Amparo en la Universidad Cristóbal Colón y profesor invitado en la maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad Veracruzana. Ha impartido cursos para la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal sobre proceso penal y el juicio de amparo en las sedes de Sinaloa, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Y actualmente se desempeña el cargo de coordinador del Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Veracruz.
Ahora cedo la palabra al magistrado Salvador Castillo Garrido para dar inicio con su disertación. Adelante, señor magistrado. Muchas gracias, licenciado. Muy amable con sus palabras. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí participar en esta clase de eventos culturales. Agradezco infinitamente la deferencia que me ha hecho la Casa de la Cultura Jurídica, su director general. También un agradecimiento en particular a los compañeros de ustedes de aquí de Veracruz, que me han dado la oportunidad de transmitir esta charla precisamente de la Casa de la Cultura Jurídica de acá de la ciudad de Veracruz. Es la verdad para mí un honor estar en este recinto, en donde otras ocasiones también ya he tenido la oportunidad de intervenir en este mismo diplomado. Claro que en las ocasiones anteriores ha sido con público presente y ahora pues no podemos ver las caras de los rostros de quienes nos escuchan, pero eso no quita, la verdad, el interés que seguramente y la importancia que tiene que no se detenga la impartición de estos programas, porque siempre se requiere estar alimentando pues el espíritu, estar alimentando el conocimiento jurídico y sobre todo de una materia tan importante para nosotros como gobernados, que es el juicio de amparo. Definitivamente es una de las materias que cuando uno es estudiante más te apasiona en la Facultad de Derecho, sin menoscabo, desde luego, de las otras materias siempre tan importantes, pero el juicio de amparo tiene algo que lo hace de una dignidad muy diferente a otras materias. Digamos que es como un juicio de juicios y sobre todo es un instrumento de defensa de nuestros derechos humanos. En base a ello, pues es que se ha pensado en esta clase de programas y yo estaba viendo precisamente el temario que han ustedes llevado y precisamente se inicia con una plática sobre los derechos humanos y desde luego, pues esos derechos humanos requieren de un instrumento que sirva para darles efectividad. Y ese instrumento, o es uno de los instrumentos que están en nuestra Constitución, pues es precisamente el juicio de amparo. Ahora, el amparo al que me he de referir yo en esta ocasión es un amparo netamente judicial. ¿Por qué? Porque va a proceder, como vamos a ver, generalmente contra actos de autoridades que tienen una naturaleza jurisdiccional. Es un juicio que está creado precisamente para revisar, sobre todo, legalidad de los fallos definitivos que se emiten por parte de los jueces de los tribunales supremos o superiores, según se denomine en cada estado, para revisar esa legalidad de sus fallos y también, excepcionalmente, ver algún tema de constitucionalidad. Entonces, es un amparo judicial que conforme a la Constitución y al artículo 170 de la Ley de Amparo, pues procede contra sentencias definitivas, contra laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas precisamente por tribunales. Ahí, si lo pueden apreciar, es la vía adecuada para reclamar sentencias definitivas, laudos o sentencias en materia laboral, ahorita voy a regresar ahí, y resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo, es decir, aquellas que lo dan por finiquitado, pero sin decidirlo. Vean ustedes cuál es el fundamento constitucional y legal para la procedencia del amparo. Y en la letra, en el inciso A, encontramos sentencias definitivas. ¿Cuándo estamos en presencia de una sentencia definitiva? Bueno, cuando, digamos, si es una materia penal, es una sentencia
que proviene de un tribunal de apelación, ya sea del fuero común o un tribunal federal de apelación, si es penal, que ha decidido sobre la existencia de un delito y la responsabilidad de una persona, esa es una sentencia definitiva. En materia civil, sin entrar a más detalles, pues será sentencia definitiva también una sentencia generalmente de un tribunal de alzada que ha resuelto también sobre la acción y sobre las excepciones que se hayan hecho valer en el juicio civil o bien en un juicio laboral o de alguna otra naturaleza, en el que hay partes que están en una controversia y esas partes, el interés pues es de que se llegue a una sentencia en la que se diga el derecho, ¿no? Y ya una vez que se ha dicho el derecho, es decir, que se ha estudiado las acciones y las excepciones, pues se emite algún tipo de sentencia, ya sea de carácter condenatorio o simplemente declarativa. Pero lo que caracteriza precisamente a esas sentencias es que sí decide la contienda, sí llega, digamos, a la médula del problema y dice el derecho que según la autoridad responsable corresponde a cada una de las partes. La misma ley de amparo dice que el juicio, porque aquí ya estamos hablando de un juicio concluido, bueno, nos podemos preguntar, ¿y cuándo se inicia un juicio? Para efectos de la ley de amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. Basta entonces que un ciudadano vaya ante una instancia jurisdiccional y presente un escrito de demanda donde formule su pretensión, donde pida ciertas cosas, y ahí ya se está iniciando el juicio. Fíjense, ni siquiera se requiere para efectos de la ley de amparo que, digamos, se forme propiamente ya una contienda. Es decir, la ley no dice que el juicio se inicia una vez que hay emplazamiento y contestación de demandas, si es, por ejemplo, un juicio civil. No, basta con que se presente la demanda y ahí ya se está iniciando para efectos de la ley de amparo. Esto va a tener consecuencias que vamos a ver en un ratito más para explicar otra de las fracciones. Entonces, la sentencia, pues lo que tiene que tener, lo que caracteriza a una sentencia definitiva, pues es precisamente eso que dice el derecho, ¿no? Que ya resuelve la controversia, establece condenas. Claro, aquí la ley establece que para la procedencia del juicio, y lo dice el artículo 170, deben agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de cada materia, por virtud de los cuales las sentencias, laudos o resoluciones puedan ser modificados, salvo que la misma ley permita que se pueda renunciar al recurso. Entonces, aquí está inmerso la idea del principio de definitividad. Esto es, para poder llegar a la vía del amparo directo, hay que agotar generalmente un recurso. Y generalmente ese recurso se llama de apelación. Esa es la cuestión que la ley exige, que se cumpla con ese requisito, lo cual es muy lógico porque precisamente la apelación, pues es una suerte de filtro, es una forma de, digamos, de mejorar la administración de justicia por parte de los tribunales, porque el tribunal de alzada, pues va a revisar la legalidad de la sentencia, pero también tiene facultades para revisar si el procedimiento que antecedió a esa sentencia se ha seguido conforme a los mecanismos que la ley establece. Es decir, generalmente los códigos procesales de la materia que ustedes vean van a tener también violaciones procesales que el tribunal de alzada puede componer o puede estudiar. Es decir, ya desde aquí empieza a aparecer ya en la apelación la idea de violaciones de tipo procesal o bien violaciones que están presentes en la misma sentencia que vamos a llamar
violaciones de tipo de fondo, violaciones de fondo. Pero esto es en la apelación. Entonces, la apelación es un mecanismo que sirve para que el tribunal de alzada pues haga un estudio de mayor calado sobre algún aspecto, sobre alguno de los agravios que le hagan valer las partes, y entonces se tiene una sentencia más robusta, vamos a decirlo así, que desde luego es definitiva para efectos del amparo, pero puede ser revisable por un tribunal colegiado. O bien, por la Suprema Corte si se llega a ejercer lo que se conoce como facultad de atracción. Entonces tenemos que el amparo será procedente, primero si estamos frente a una sentencia definitiva, es decir, una sentencia que ya transitó por su demanda, por su contestación, una fase de pruebas, de alegatos, y que ya se llegó a decidir ya el asunto, y que además alguna de las partes que resultó, digamos, afectada o que no está conforme con el fallo del juez, pues hace valer una apelación, un recurso ordinario, y después ya viene la sentencia definitiva. Esa sentencia definitiva es la que es materia del juicio de amparo directo. Otra hipótesis se refiere, así lo quiso poner el legislador expresamente, habla de laudos en la materia laboral. Yo aquí le agregué ya la idea de sentencias, porque como sabemos, la Ley Federal del Trabajo ha sido reformada y también, digamos, la función jurisdiccional que antes hacían las juntas, pues está siendo sustituida ahora sí por jueces de carrera que ya no van a dictar aquellos laudos, sino van a hacer sentencias, y así lo establece el artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo. También serán entonces sentencias definitivas, quiere decir que tendrán ya propiamente, digamos, cuando menos, o no cuando menos, digo, desde luego el formato de lo que es ya una sentencia, que los laudos también lo tenían, porque los laudos también tenían una parte de resultandos, de considerandos y puntos resolutivos, solo que aquel procedimiento tenía su origen en un sistema de arbitraje y ahora va a ser un sistema técnicamente jurisdiccional. Bueno, entonces tenemos sentencias definitivas, laudos en la materia laboral y, por último, resoluciones que ponen fin al juicio. Estas son muy interesantes porque son distintas, completamente distintas del inciso A. O sea, no son sentencias definitivas, sino son alguna clase de resolución que, sin llegar a resolver la controversia, clausuran, digamos, finiquitan el asunto. Y esto puede ser inclusive simplemente, por ejemplo, un acuerdo, digamos, si la ley, si para efectos de la ley de amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda, bueno, a lo mejor se puede dar un caso donde un juez rechace admitir a trámite una demanda por la razón que queramos, por vía, por la cuestión que ustedes quieran, por la materia, no admite a trámite la demanda, la desecha. Contra ese auto de desechamiento se interpone el recurso que la ley establezca y un tribunal de alzada confirma el desechamiento de esa demanda. Entonces aquí nos preguntamos, bueno, el auto que desechó la demanda y que fue confirmado por un tribunal de alzada, ¿es impugnable en vía de amparo indirecto o directo? Esa es una interesante cuestión que ha sido resuelta hasta donde yo recuerdo, en el sentido de que esa clase de resoluciones pues son impugnables precisamente en amparo directo. ¿Por qué? Porque es una resolución que puso fin al juicio. Porque recuerden, ya les indiqué
que el juicio se inicia con la presentación de la demanda. Entonces, es cierto, no se emplazó, no hubo una litis ahí, contestatio entre las partes, sin embargo, un juez y un tribunal decidieron desechar de plano esa demanda. Incluso puede haber un desechamiento diciendo que es notoriamente improcedente lo que se pide. Y entonces, pues de alguna manera ya están decidiendo sobre la acción que ahí se intentó y un tribunal de alzada revisó los agravios que al respecto se hicieron valer y entonces si se confirma, pues propiamente ese juicio que se inició con la presentación de la demanda concluyó con la decisión de no admitir a trámite. Este es un ejemplo que es muy extremoso, pero creo que facilita la comprensión de esta hipótesis. Desde luego, quizás habrá otro tipo de resoluciones, por ejemplo, algún tipo de sobreseimiento que se dicte, digamos, en materia penal. Hay un proceso en curso y desafortunadamente fallece la persona que está siendo sujeta a proceso. Como la muerte del presunto delincuente extingue pues, la acción penal, pues ese juicio no va a llegar a su fin natural, que sería una sentencia, ¿verdad? Se tiene que sobreseer, es decir, anticipar la conclusión del asunto por una causa extraordinaria. Este es otro ejemplo de una resolución que va a venir a poner fin al juicio, pero no está decidiendo el juicio en lo principal, es decir, en este caso de la materia penal, pues ya no se va a estudiar ni delito ni responsabilidad, ya no se va a llegar a esa etapa de sentencia porque la persona falleció, la persona procesada falleció. Ese será algún tipo de resolución que pone fin al juicio para efectos del juicio de amparo, o también, digamos, en materia civil, alguna resolución de caducidad de la instancia. Ese tipo de resoluciones son las que generalmente son materia de amparo directo. Entonces, estas son las tres hipótesis de que habla la ley, a que se refiere la ley de amparo. Y miren, voy a aprovechar este momento para, como estamos hablando de procedencia, y desde luego es un tema que tiene que ver con procedencia, son los requisitos de la demanda de amparo directo. El fundamento es el artículo 175 de la ley de amparo. Bueno, pues como en toda demanda vamos a encontrar un quejoso, un tercero interesado, que aquí sí es casi seguro que siempre vamos a tener un tercero interesado, que es la contraparte del quejoso en el juicio natural. Y vean ustedes que aquí la ley habla en singular en la fracción tercero de la autoridad responsable. Esta es una cuestión que puede pasar poco advertida porque lo hace en singular. Dice, dime quién es la autoridad responsable. Dando a entender, parece que solamente puede ser una. Es decir, serán los magistrados del Tribunal Supremo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia, será el magistrado del Tribunal Unitario y dentro de poco, ya con el cambio constitucional, del Tribunal Colegiado de Apelación. Pero da a entender que solamente hay que llamar a juicio a la autoridad ordenadora. Recuerden esto, que también hay en ocasiones donde a la hora de que se nos pide catalogar a las autoridades en un escrito de demanda, vamos a poner unas que ordenan y otras que ejecutan lo que se ordena.
Aquí la ley se limitó el legislador a poner la autoridad responsable, a diferencia de lo que decía la ley que fue abrogada hace ya casi 8 años, la ley del 36, porque en el artículo anterior, que era muy similar a este, la ley sí decía la autoridad o autoridades responsables. Así decía anteriormente, en plural. Y entonces, aquel artículo que ya fue superado con el nuevo, sí hablaba en plural, decía, la demanda de amparo deberá formularse por escrito en la que se expresarán, era la fracción tercera, pero del artículo 166, la autoridad o autoridades responsables. Esta situación fue examinada por nuestra Suprema Corte de Justicia y la Corte concluyó que esta expresión, la anterior, al estar empleada en plural, pues indicaba que la ley de amparo no limitaba el señalamiento como autoridad responsable solamente a la autoridad que emitió la resolución definitiva reclamada, sino que también permitía la designación de otras a quienes se les pudiera atribuir la ejecución del fallo definitivo. Claro, la condición es que sea por vía de consecuencia. Ahora no está eso en la ley de amparo. No sé si esto el día de mañana vaya a ser reformulado en algún tipo de controversia o de interpretación o modificación de la jurisprudencia, pero yo quiero mencionarlo y la tesis del Pleno, porque esa que les digo por si alguien tiene interés en indagar más a profundidad este tema, el registro es 2000082. O sea, 3 veces 0 y luego 82. Es una tesis del Pleno de 1996 que dice que el amparo directo procede contra actos de las autoridades a quienes se atribuye la ejecución en vía de consecuencia de la sentencia o del laudo. De eso se trató. Creo que esto sí da lugar a que haya alguna reinterpretación de esta norma. De entrada vamos a simplemente a tomarlo así como un aspecto a reconsiderar quiénes deben ser autoridad responsable. Es decir, bastará que si el asunto es civil se señale a la sala, digamos la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, porque es el acto reclamado porque es la sentencia definitiva nada más, o bien si seguirá siendo procedente que también se señale, digamos al juez, si se le reclama por vía de consecuencia la sentencia. De momento el legislador simplemente estableció la autoridad responsable. Voy a aprovechar esta diapositiva para indicar o visualizar la fracción cuarta. En la fracción cuarta, un requisito, vean ustedes ahí de nuestra demanda de amparo directo, es señalar el acto reclamado. Hace unos minutos vimos cuáles pueden ser las hipótesis de actos reclamados. Ya lo vimos hace un momento. Esta es una cuestión muy importante porque la vía del amparo directo es como una puerta más cerradita, digamos, más corta, a diferencia del amparo indirecto, donde el amparo procede contra una gran cantidad de actos. Pero nuestro amparo directo no, nada más va a ser de una vía más limitada, contra actos muy identificables que ya los vimos. Y aquí la ley de amparo dice que si se impugna la sentencia definitiva, el laudo o resolución que ponga fin al juicio, y si se estima que es inconstitucional alguna norma general que se haya sido aplicada precisamente en la sentencia,
ello es materia de los conceptos de violación. Pero no hay que señalar como acto reclamado la norma general. Esta es una diferencia nodal muy importante entre el amparo directo y el amparo indirecto. En el amparo indirecto, sí, la ley, como antes se decía y como ahora se dice, la norma general en el amparo indirecto sí tiene que ser señalada como acto reclamado y hay que llamar como autoridades responsables en ese juicio de amparo indirecto a las autoridades que emitieron, que produjeron la ley, es decir, al Congreso General de la República, o bien alguna diputación o un congreso local. Ahí hay otra diferencia entonces, porque el número de autoridades o las autoridades ya son distintas en el amparo indirecto. Aquí no, en el amparo directo no vamos a llamar nunca al Poder Legislativo a la defensa de su acto, de su ley, de su norma. No, no es necesario, sino que simplemente en el capítulo de conceptos de violación, el quejoso tiene que decir, tiene que expresar razonamientos por qué considera que una norma de, digamos, de un código civil, de un código penal, de un código de comercio que se aplicó para decidir aquella controversia es contraria a algún artículo de la Constitución. Pero solamente va a ser materia de los conceptos de violación. Entonces aquí, nuestro amparo asume una forma dual, porque ya no se va a limitar a estudiar cuestiones meramente de legalidad, sino que también va a abrir la posibilidad de ser un amparo constitucional, o sea, que se vea la constitucionalidad de una norma. Que se haya sido aplicada, esa es una condición sine qua non. Para poderlo hacer valer, es necesario que esa norma general esté aplicada en la sentencia definitiva. Desde luego, aquí sí se habla de sentencia definitiva o de resolución o laudo, porque ahí ya se aplicó y el quejoso considera que esa norma es inconstitucional. En materia penal, que es en la que yo me encuentro ahorita adscrito actualmente, pues a veces se cuestiona, digamos, que es inconstitucional el tipo penal que se aplicó en la sentencia definitiva. Y se dice, por ejemplo, que el tipo penal va en contra de los principios de legalidad o de taxatividad porque el legislador no fue preciso al decir cuál es la conducta que se reprime o que hay algún verbo o alguna expresión en la oración que forma el tipo penal que va en contra de esos principios de taxatividad. Generalmente eso es lo que se alega, o bien que la pena que se incorpora para sancionar aquella conducta, pues rompe el principio de proporcionalidad que tiene que existir entre la conducta o la omisión que da lugar al delito y la sanción tan grave que, como hemos visto, es la tendencia que ha seguido nuestro sistema penal, el sistema penitenciario criminal en México, de elevar a veces, debo decirlo, de manera muy desproporcionada las penas para los delitos. Entonces se puede alegar eso, bueno, y esto está tutelado precisamente por la Constitución, porque la Constitución sí establece que las penas deben ser proporcionales a la conducta que se comete y que no debe haber una desproporción. Pero entonces, la persona va al amparo directo y va reclamando la sentencia que lo condenó, digamos, por el delito de secuestro, pensemos, ¿no? Pero considera que la norma que establece el tipo penal de secuestro, pues es inconstitucional por alguna razón, como estas que he puesto solamente por ejemplo,
pero no lo va a señalar como acto reclamado. Esto es muy importante que lo recordemos. No es acto reclamado. Bueno, entonces, aquí surge inmediatamente otra pregunta, que si hay tiempo, pues voy a tratar de desplayarme más en esto del amparo contra normas. Pues de entrada les voy a decir que si el tribunal colegiado o bien la Suprema Corte, si llega a conocer del asunto en revisión, estiman que efectivamente la norma general aplicada en la sentencia es contraria a algún precepto de la Constitución, el efecto que tiene la sentencia de amparo es que se inaplique esa norma, con todas las consecuencias legales que ello produzca. Pensemos si se dice que el tipo penal, algún tipo penal, no este que puse de ejemplo, pensemos algún otro, va en contra de la Constitución, pues lo que se dice pues es que no se aplique esa norma, y si es penal y si el proceso se siguió solamente por ese delito y ya no se aplica, bueno, pues en automático la autoridad responsable, en cumplimiento de la sentencia, tendrá que dictar una resolución que ya no será condenatoria. Este es solamente un ejemplo. Puede haber múltiples ejemplos en otras materias, pero que se refieren precisamente al amparo, en este caso, contra normas generales. Bueno, voy a dejar hasta de momento las diapositivas para retornar con el estudio de la ley de amparo. Decía que estaba yo que el amparo directo procede, les decía yo, según el artículo 170, fracción primera, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Un momento. Sí, perdón, hubo aquí una pequeña ajuste. Bueno, voy a regresar al artículo 170 de la ley de amparo que se refiere a la procedencia. Ya hace rato me referí particularmente a la fracción primera del artículo 170 y no está por demás repetir que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio en lo principal. Y la misma ley, el mismo legislador se interpreta y dice, entiendan esto por sentencia, ¿no? Por sentencia definitiva. Bueno, y la fracción segunda del artículo 170 de la ley de amparo dice que el amparo directo también procede, y vean, esta es muy interesante, contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, pero que provengan de tribunales de lo contencioso administrativo. Es decir, demandas que generalmente se entablan contra algún órgano, algún ente estatal. Y aquí es muy interesante porque dice, procede contra sentencias definitivas y resoluciones dictadas por estos tribunales de lo contencioso administrativo cuando sean favorables al quejoso, pero únicamente para que el quejoso pueda hacer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Es decir, también será para el quejoso un típico juicio de amparo contra normas generales. Aquí el legislador pone un acto condición, dice la ley de amparo. En este caso, el juicio de amparo directo se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa
que prevé el artículo 104 de la Constitución. Es decir, es un asunto que tiene su origen en una controversia contenciosa administrativa. Pensemos, el quejoso obtuvo nulidad del acto, viene ganando el asunto, pero tiene ahí una reserva, digamos, porque dice, bueno, gané en un plano de legalidad, pero hay algún problema de constitucionalidad de las normas que se debatieron en ese asunto. Entonces tiene aquí, digamos, como en reserva, dentro de su bagaje, la posibilidad de impugnar en amparo directo normas generales. Pero la ley dice sí, se va a tramitar y resolver esta clase de amparo directo solamente si la autoridad que perdió, digamos, hace valer el recurso en la materia, y si no lo hace valer, pues el asunto ya no va a prosperar. En estos casos, ¿cuál es la técnica para resolver la revisión y el amparo directo? Bueno, la ley lo resuelve, dice, el colegiado debe resolver primero el recurso de revisión contencioso administrativo, y únicamente en caso de que considere que es procedente y fundado, o sea, si se revierte, digamos, el resultado que ya venía del contencioso administrativo, entonces sí, ya el colegiado va a estudiar los problemas de constitucionalidad que plantea el particular. Es un aspecto muy interesante, como aquí la procedencia del amparo está condicionado ya no como en la fracción anterior al principio de definitividad, sino en este caso a que la parte contraria al quejoso haga valer el recurso de revisión. Naturalmente, si quien perdió el juicio contencioso administrativo no hace valer el recurso de revisión, se conforma con el fallo, bueno, pues entonces ya no podrá tener vida. Digamos que aquí la vida del amparo directo en esta materia, exclusivamente en esta materia, es subsidiaria a lo que haga la parte contraria. Y tiene mucha lógica porque, y es interesante desde que yo diga esto, ahorita se me viene a la mente que nuestro juicio de amparo no puede ser un amparo o un asunto meramente, digamos, teórico o intelectual, donde se debatan cuestiones que no vayan a tener un efecto práctico. El juicio de amparo está hecho de manera en que siempre tenga un efecto práctico, real, que solucione alguna cuestión injusta, digamos, ¿no? Pero no para efectos simplemente, digamos, de ejercicios intelectuales o de laboratorio, ¿no? Esa clase de cuestiones, no. Por eso la ley de amparo, al inicio, en el artículo 5, la ley de amparo dice que el juicio de amparo, cualquiera, ya sea el directo o el indirecto, requiere de un quejoso. Voy a irme a esa norma, dice, cuando se refiere a quienes son partes en el juicio de amparo, pues se requiere de un quejoso, y dice la ley que es quejoso el que es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo o colectivo, y siempre que alegue que la norma, el acto o omisión de la autoridad viola algún derecho. Pero la ley dice ahora algo que no decía antes y que es muy valioso. Dice, sí, pero tienes que venir al amparo cuando tengas una afectación real y actual en tu esfera jurídica. Entonces, volviendo al ejemplo a la norma que estamos analizando en amparo directo, si el particular ya obtuvo y quiere cuestionar temas de constitucionalidad, pues sí se requiere. Hasta ese momento no aparece claro si ya ganó el asunto que tenga una afectación real y actual. Puede ser, digamos, que haya ganado el asunto una nulidad total o en fin, o haya logrado echar abajo la resolución administrativa o el acto administrativo que le estaba afectando. Entonces dice el legislador, no vengas conmigo, no vengas a pedir amparo o no vayas hacia los jueces porque no tienes aquella afectación real y actual que se requiere para que puedas darle vida al juicio de amparo. Y naturalmente esto se conecta. ¿Qué clase de sentencia reparadora va a haber?
si no hay una afectación real y actual. ¿Sí? Tiene un sentido totalmente lógico. Se repara lo que fue dañado, se levanta un agravio, se repara una violación constitucional, se restituye al particular, pero siempre y cuando hay algo, una afectación real y actual. Creo que, no creo, definitivamente esta fracción segunda del artículo 170 de la Ley de Amparo, pues encuentra totalmente respaldo en el artículo 5º, fracción primera de la Ley de Amparo. Siguiendo con el orden de la ley, me voy a referir al artículo 171 de la Ley de Amparo, que se refiere a las violaciones a las leyes del procedimiento. Este artículo nos habla de cómo debe prepararse la vía, digamos, del amparo directo. Es decir, si el asunto es un asunto civil o mercantil, pensemos, generalmente es en estas materias, la ley pide que si se viola el procedimiento o alguna norma adjetiva, como también se conoce, o procesal, en el momento que se infringe el procedimiento, hay que hacer valer el recurso durante la tramitación misma del juicio. Es decir, no me voy a esperar hasta el final de la controversia y luego en el amparo directo para quejarme de los vicios procesales. La regla general no es así. La regla es de que durante el curso mismo del proceso se vaya, voy a una expresión que a mí me gusta utilizar, purgando. Es una expresión quizás no nada jurídica, pero creo que ilustra muy bien la idea de algo que no va caminando bien, de un proceso que va, digamos así, medio chueco, pues que inmediatamente se lo hagamos saber al juez o al tribunal que corresponda, si es una cuestión apelable, decirle, oye, este procedimiento no está bien que me hayas desechado esta prueba, porque es la base de mi acción, no está bien que me hayas desconocido personalidad, no sé, cualquier aspecto que inmediatamente pudiera trastocar, digamos, el curso lógico, legal del procedimiento. Entonces el legislador dice, bueno, antes que vengan conmigo al amparo directo, preparen la vía. Y por eso dice, como requisito también, que el quejoso sí puede hacer valer en amparo directo violaciones de naturaleza procesal, pero pone la condición de que durante la tramitación del juicio las haya impugnado. Si no se hace esto, sí se corre el riesgo de que en amparo directo se consideren violaciones procesales consentidas. Aquí se aplica un poco de que el que calla otorga, digamos. Te tienes que inconformar para que en la misma autoridad de instancia corrija su proceso y el asunto ya llegue lo más depurado al final del mismo. Entonces habrá violaciones procesales de mucha trascendencia, por ejemplo, repito, generalmente un desechamiento de las pruebas, porque si se sacan de un juicio pruebas, pues esas pruebas ya no se van a poder ver en la sentencia, digamos, ya fueron expulsadas del asunto, entonces ese tipo de cuestiones tienen que ser impugnadas generalmente en el curso del procedimiento, pero miren, la ley de amparo es muy bondadosa y aquí nos recuerda su bondad. Dice, bueno, este requisito que parece muy fuerte y que además sí es fuerte, no lo voy a exigir en ciertos asuntos. Esta regla general de preparación de violaciones procesales tiene excepciones y la misma ley las dice. Si se afectan derechos de menores o de incapaces, no hay problema. El colegiado o la corte puede ver la violación procesal, no obstante que no se haya preparado la ley. Si también se afecta el estado civil o la estabilidad de la familia, pues también. Si son asuntos de ejidatarios, de comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o
incluso personas que por sus condiciones de pobreza o marginación están en clara desventaja social. Desde luego, en materia penal, si se trata del inculpado. Igual aquí en la materia penal, bueno, si el inculpado le desecharon tal o cual prueba, digamos, y esto era más explicable, a ver si me da tiempo de ver eso en el sistema anterior, bueno, pues sí podrá cuestionar ese tipo de cosas sin necesidad de preparar la vía. Repito, hay una regla general. Sí puedo quejarme en amparo directo contra violaciones que se hicieron, que están presentes en la misma sentencia. Puedo también cuestionar cómo se tramitó el asunto. Es decir, puedo hacer valer violaciones a las leyes del procedimiento. Tengo que explicar, es otra cosa también aquí interesante decir, como quejoso, tengo que explicar en qué forma trascendió al resultado del negocio o del fallo. Es decir, hay una violación procesal, sí, pero ¿qué peso tuvo ya a la hora de decidir la controversia? A lo mejor se me desechó un testigo de 3, pero con los otros 2 que sí se admitieron, bastó para que el tribunal del conocimiento conociera del hecho que se intentaba probar a través de ese medio probatorio. Entonces, bueno, sí te desecharon una prueba, o bien te desecharon una prueba testimonial, pero hay una prueba documental pública que demuestra, por ejemplo, el acto de la compraventa, digamos, si este fuera el tema a debate, y entonces en nada trascendió el juez no escuchara testigos si el hecho a probar se demuestra con una documental, con una escritura pública, que tiene un peso mucho mayor, definitivamente en este caso, a una prueba de testigos, ¿no? Entonces, por eso también la ley de amparo dice, bueno, dime qué normas procesales se violentaron, pero también quiero que me expliques de qué manera trascendieron al resultado del fallo. Es decir, ¿por qué quedaste en estado de indefensión? También esta norma, fíjense que este artículo 171 ha sido cuestionado por algunos litigantes quienes consideran que es una norma pues demasiado injusta, demasiado rigorista, pero yo encontré criterios de nuestra Suprema Corte que sostuvo que es constitucional la norma, que no es un requisito, digamos, exagerado, que se le pida al litigante, al postulante que vaya impugnando en el curso del procedimiento a través de los recursos ordinarios las violaciones procesales que él advierta que se están cometiendo en su contra. Dicho esto, la ley de amparo en los artículos 172 al 172, 173, establece cuáles son algunos ejemplos de violaciones procesales. El artículo 172 de la ley de amparo señala que en los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso. Y aquí el legislador pone una lista solamente enunciativa, no limitativa, no limita. Es una lista, dice, bueno, se van a violar las normas del procedimiento, por ejemplo, si se desecha o se resuelve ilegalmente un incidente de nulidad, si se desecha algún recurso, y en la fracción tercera del 172 dice, si se desecha una prueba legalmente ofrecida. Es el ejemplo que yo puse hace un rato. Bueno, en la etapa de instrucción del asunto que queramos, el interesado oferta una prueba con todos los requisitos de ley e ilegalmente se le desecha.
se le impide su desahogo, bueno, pues tiene que proponer el recurso que corresponda. Si ese recurso le es desfavorable, digamos, guardarlo, así como en su bagaje de posibles violaciones al amparo directo, me voy a guardar esta cuestión, pero ya agoté el recurso y voy a esperarme al resultado del asunto, y si me sigue afectando que me haya sido desechada esa prueba, les voy a explicar a los magistrados del colegiado que esa prueba era fundamental para que la sentencia, en su caso, hubiera sido dictada en mi favor. Repito, la ley establece, en el caso del artículo 172, 11 fracciones, donde dice, en estos casos sí se puede violar el procedimiento. Pero la fracción 12 del artículo 172 abre la puerta para cualquier otro caso análogo, pero ese va a ser a consideración del colegiado de la Corte. Es decir, el legislador dice, voy a poner varios ejemplos de cómo se viola el procedimiento, pero no son todos, ¿eh? Puede ser que haya alguna cosa que a mí como legislador se me haya pasado, pero tú como tribunal también dale curso o cauce como violación al procedimiento. Esto es enteramente lógico. ¿Por qué? Pues porque el legislador no puede prever todas las cuestiones que la vida real, que las controversias ofrecen. Es imposible que el legislador, cuando elabora una norma, el legislador está pensando en abstracto, nunca en concreto. La función de, digamos, de bajar de la nube, esa expresión siempre la he usado, digamos, las normas están aquí como una nube, están en una cuestión abstracta, son generales e impersonales, pero cuando ya descienden, digamos, de esa nube y se posan en un asunto en particular, bueno, ahí se concretan, y el que tiene potestad para ver, en este caso, ¿a qué me refiero? Si se violó la norma, el procedimiento, pues es el juez de amparo. Entonces, dice la ley, es posible que por analogía, a cualquiera de estas anteriores, construyamos en sede judicial una violación de naturaleza adjetiva, siempre y cuando consideremos que efectivamente trascendió al resultado del fallo y que la persona que va al amparo quedó indefensa. Está aquí, digo, es muy interesante esto de las violaciones procesales. Véanlas ustedes, por ejemplo, también otra hipótesis es de que si se declara ilegalmente confeso al quejoso, eso siempre va a tener un peso específico en cualquier asunto, porque una confesión, pues muchas veces, acompañada desde luego de otras pruebas, pues es la que va a decidir la suerte de un negocio judicial. Entonces, si a alguien se le declara ilegalmente confeso, por la razón que sea, pues esta será una violación trascendente que habrá que, si hay recurso, impugnarla, y si no lo hay, pues esperarnos al amparo y ahí hacerla valer. Después, en la ley de amparo, en el artículo 173, se refiere a las violaciones que acontecen en el sistema penal. Pero aquí fíjense ustedes, a reserva de que el profesor que ustedes tengan próximamente sobre la materia, ya la particularidad de cada amparo, porque los temas que siguen se va a aterrizar más cómo es el amparo, digamos, en materia civil, penal, administrativa. Eso seguramente lo van a ver con su profesor, pero aquí vale la pena comentar que en el artículo 173, a raíz de las reformas que se hacen en junio del 2016 a la ley de amparo, pues el legislador divide las violaciones procesales en la materia penal, unas referidas al sistema de justicia penal mixto
que ya está en abandono o en paulatino abandono, y a estas las pone en el apartado A y deja para el apartado B el sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Ahí hace una división porque el legislador advierte que son procedimientos, pues naturalmente distintos en su estructura, en su forma en que se van a preparar y desahogar las pruebas. Dice, no, aquí es necesario abrir una alternativa, dos posibilidades diferentes, una para el sistema mixto y otra para el sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque pues aquel sistema mixto se regía por los códigos de procedimientos penales de los estados o por el Código Federal de Procedimientos Penales, y el asunto era de esa naturaleza. Y en cambio el nuevo sistema acusatorio, como todos nosotros sabemos, se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y a reserva de que ustedes seguramente van a estudiar con mayor profundidad este tema, bueno, pues se planteó un asunto en la Suprema Corte de que hasta qué grado o hasta qué punto o qué tipo de violaciones procesales se pueden hacer valer en el procedimiento acusatorio. Es decir, miren, la lógica que tenía las violaciones procesales en materia penal es de que si se violaba el procedimiento, digamos, en la etapa de cuando la persona declaraba en preparatoria en el sistema mixto, por ejemplo, que se hubiera violado algún derecho que la ley, que la Constitución le otorgaba, por ejemplo, que no le nombraban un intérprete a alguien que tenía una asignación indígena, digamos, o un traductor, y el juicio se había ido, digamos así, sin que la persona comprendiera, pues ni de qué se trataba el proceso penal, y esa violación se había iniciado, se había generado desde el inicio del proceso penal, es decir, desde la fase de preinstrucción. En amparo directo, cuando el asunto lo conocíamos nosotros como magistrados penales y veíamos esa violación, concedíamos el amparo y le indicábamos a la sala que mandara a reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria. Y esto se hacía sin mayor problema, porque desde ahí se retomaba, digamos, el asunto y otra vez empezaba a generarse las subsecuentes etapas procesales. Es decir, se pasaba a una etapa de instrucción, a una etapa de juicio, que es donde se producen las conclusiones, y luego se dictaba la sentencia. Esto era muy, digamos, muy posible, sin mayor problema en el sistema mixto. Pero, ¿qué pasa ahora con el nuevo sistema? Pues en el nuevo sistema, las pruebas como tales ya se reciben, se desahogan en la audiencia del juicio oral. Esa es la audiencia de mayor importancia en el sistema acusatorio. Entonces, a la Corte se le cuestionó si en amparo directo se podían hacer valer violaciones al procedimiento que hayan acontecido antes de esa audiencia del juicio oral. Esa fue la pregunta que se le hizo a nuestra Suprema Corte, y la Suprema Corte, la primera sala, en el registro que les voy a dedicar a continuación, 20-18-868, que es una tesis de la 10ª época. La primera sala en la jurisprudencia 74, diagonal 18, estableció que no son susceptibles de analizarse en amparo directo violaciones que hayan ocurrido en etapas previas del juicio oral. Por ejemplo,
Si se da una violación al procedimiento en la audiencia inicial, ya no se puede eso combatir en amparo directo, no importa que sea materia penal, ¿eh? Ya en el nuevo sistema, las únicas violaciones de que los colegiados nos vamos a ocupar en amparo directo son las que se produzcan en la audiencia del juicio oral. ¿Esto en qué repercusión tiene? Bueno, pues que obliga definitivamente a que los colegiados, y así lo estableció la Suprema Corte, vayamos estableciendo criterios sobre procedencia del amparo en la vía indirecta en materia penal si se viola alguna norma de tipo procesal. Es decir, esto hace pensar que habrá quizás un buen número de amparos indirectos donde inmediatamente se combata una violación al procedimiento si la violación surgió en la audiencia inicial o en la etapa intermedia. Ese tipo de cuestiones son las que estamos viendo en el colegiado en el que yo pertenezco, y se presentan demandas y es lo que está ya en amparo indirecto, y dicen, bueno, yo ya vengo al amparo indirecto porque ya no voy a poder quejarme, digamos, al final. Solamente, repito, la vía del amparo directo va a ser procedente si son violaciones en materia penal que se hayan cometido en la audiencia del juicio oral. Es decir, cambió la estructura del sistema penal y entonces eso ya tiene una repercusión. Ya no es posible dar marcha atrás porque la Corte dice, el sistema penal acusatorio tiene una característica de que se va dando como por etapas, y una etapa se inicia y se cierra y clausura ya esa etapa y se pasa a otra. Y ya no es posible regresar a etapas anteriores, al menos por efectos del amparo directo. Ya no se puede. Entonces, ahora cambió, digamos, tiene que cambiar la estrategia también de los litigantes para, si se trata de violaciones procesales que se den en etapas previas, bueno, pues hacerlas valer. Digamos, si le desechan una prueba o si se niegan a declarar ilícita alguna prueba, no obstante que viole un derecho fundamental, y así se admite y demás, bueno, pues posiblemente sí sea procedente la vía del amparo indirecto contra el acuerdo que está preparando el juicio, que hace un juez de control y no el juez de enjuiciamiento. No profundizo más en el tema porque esto queda reservado para el compañero o compañera que va a seguir transmitiendo este tema. El artículo 174 también tiene que ver con el tema de hoy, que es procedencia. Dice el artículo 174 de la Ley de Amparo que en la demanda de amparo principal, y en su caso, en el amparo adhesivo, se deben hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido. Eso es muy importante, entonces. Si llegamos ya a la fase del amparo directo, en el primer juicio, en la primera demanda de amparo directo, vamos a pensar en la primera demanda o en la demanda de amparo principal y en la adhesiva, hay que hacer valer todas las violaciones. Así dice la ley, todas las violaciones. O sea, no me puedo reservar alguna. Porque si no, va a precluir, va a operar la figura de la preclusión, porque la ley dice que si no se hacen valer las violaciones, se tendrán por consentidas. Eso también es muy interesante porque ¿qué se busca o qué se? Y ahorita lo voy a explicar, si es que me da tiempo, yo creo que hoy mismo. ¿Qué es lo que se busca con el amparo principal y con el amparo adhesivo? Bueno, pues es de que todas las violaciones que se hayan presentado en un juicio, en una controversia,
sobre temas procesales, si se llega al amparo directo, digamos, la parte que perdió el asunto, pues es la que va a ser quejosa principal. Y la parte que ganó el asunto, voy a usar esa expresión, será quejosa adhesiva si así lo estima oportuno. Bueno, pues para remediar una situación que se dio durante muchos años, la ley ahora pide que en el amparo principal y en el adhesivo hagamos valer todas las violaciones procesales, una por una, todas a las que se refiere particularmente el artículo 172. Por ejemplo, se me declaró a mi cliente ilegalmente confeso, me desecharon unas pruebas, me resolvieron ilegalmente un incidente de nulidad, me desecharon un recurso, toda esa, pues todo lo que le haya ido, digamos, mal, así válgase la expresión, pues todas esas violaciones procesales, primero las tiene que hacer valer, impugnar en el curso del juicio, ya lo dije. Luego, si de todos modos subsiste la misma situación, cuando vaya el amparo, tiene que recordar y hacer valer todas las violaciones procesales. Porque si pensemos que el amparo prospera y se manda a reponer el procedimiento, nada más se va a mandar a reponer para que se recomponga en la parte en que se violó el procedimiento. Y nuevamente se va a llegar a una sentencia. Y aquella violación procesal que no se impugnó va a quedar consentida porque eso queda firme. Es decir, la sentencia del amparo directo que manda a reponer el procedimiento, el efecto que tiene es que se le dice a la autoridad responsable, en este caso a la sala o al tribunal laboral, oye, recibe esa prueba, por ejemplo. Y todo lo demás queda en pie. Entonces sí tiene mucha importancia que a la hora de que no se quede, digamos, nada reservado, ¿no? Nada en el tintero, sino que cuando voy al amparo voy a hacer valer todas las violaciones procesales que se cometieron, no voy a olvidarme de ninguna, y naturalmente el colegiado, tanto en el amparo directo principal como en el adhesivo, va a examinar esas violaciones procesales y va a resolver lo que en derecho corresponde. Puede darse el caso incluso que se conceda el amparo a ambas partes por violaciones procesales. Es decir, aquí el procedimiento, pensemos en un procedimiento completamente irregular, que desde luego si el procedimiento es irregular, seguramente el resultado también lo es, por vía de consecuencia. Pero puede ser que el colegiado sí estime fundadas las violaciones procesales que hizo valer el quejoso principal, pero también las violaciones procesales que hizo valer el tercero interesado, en este caso ya no es tercero interesado, sino quejoso adhesivo, y diga, bueno, pues vamos a aprovechar lo que estamos haciendo y se va a reponer el procedimiento y oye junta o oye juez laboral, en la audiencia correspondiente recibe la prueba a él y al otro quejoso, a los dos recíbeles estas pruebas que rechazaste, no tomes en cuenta estas respuestas a estas posiciones, son ilegales la confesión, cosas así. Entonces puede ser un amparo que cumple su fin porque de una vez y por todas el colegiado concede el amparo, se purga otra vez la expresión que utilicé hace rato, se purga el procedimiento y entonces se subsana todo lo que haya sido mal hecho, siempre y cuando haya sido impugnado, o bien en suplencia de queja, cuando así proceda, el colegiado diga, bueno, pues aquí se violó el procedimiento, es en perjuicio de un trabajador, yo voy a decir en qué se le procede. Entonces aquí, digamos, es un amparo nuevo, el amparo adhesivo es un amparo novedoso, no existía en leyes anteriores, ni desde luego cuando empezó el juicio de amparo, mucho menos que se regía por los códigos federales de procedimientos civiles, era una figura que no se imaginaba nadie.
pero que nace el amparo adhesivo precisamente por una situación que se dio durante muchos años, era que quien ganaba el amparo, bueno, pues quien ganaba el asunto, no tenía, digamos, una intervención así como ahora en el amparo adhesivo, sino que el que iba al amparo, digamos, era, pensemos que era el patrón que había perdido el asunto laboral, se iba al amparo directo, y el patrón hacía valer violaciones procesales, el colegiado le concedía el amparo al patrón, el asunto volvía a iniciar en alguna fase, terminaba otra vez el asunto y pensemos en el segundo laudo, ahora ganaba el trabajador. Perdón, ahora ganaba el patrón. Y ahora, como había ganado el patrón, decía el trabajador, bueno, ahora me toca a mí ir al amparo. Venía al amparo y en el amparo decía, pues fíjate que a mí también se me violó el procedimiento. Y era fundado el concepto de violación y el colegiado concedía el amparo para que otra vez se repusiera el procedimiento. Esta situación, que ahora pudiera parecer hasta inverosímil, daba lugar a 5 o 6 juicios de amparo directos y a unas contiendas inacabables, sobre todo en esa materia laboral. Fue donde yo recuerdo cuando era yo secretario, en los 90s, eso yo lo vi mucho, que teníamos un amparo, decíamos, bueno, ahorita viene A, mañana vendrá B, y así iban uno y otro, desde luego con una afectación tremenda a la idea de que la justicia debe ser pronta y expedita, porque no se llegaba a la solución de los asuntos, sobre todo en materias como esta, porque llegan a tardar años y no se llegaba a una solución. Entonces, se vio que de alguna manera el amparo podría tener algún impacto en esta tardanza y se decidió corregir el rumbo, y creo que encontraron una muy buena solución al crear la figura del amparo adhesivo. Es un amparo que ya va a cumplir 8 años de edad. El amparo adhesivo es un amparo todavía, digamos, pues novel, que ya se va conociendo ya más, un poquito más, ¿verdad? Pero al principio yo les aseguro que cuando esto en abril del 2013, que fue cuando cobró vida la ley de amparo nueva, pues no se conocía. No se conocía la figura del amparo adhesivo. Incluso la propia Corte recomendó, fíjense ustedes, que como un ejercicio didáctico, los colegiados, al radicar una demanda de amparo directo, estableciéramos claramente el derecho de la contraparte de hacer valer el amparo adhesivo. Entonces, lo que hacíamos en el auto de radicación de la demanda de amparo directo principal es decirle a la parte contraria, oye, tienes derecho a promover una demanda de amparo adhesivo, tienes 15 días a partir de que yo te notifique el auto de radicación. Es un amparo adhesivo, es un amparo que, recordando aquel principio accesorio, y lo accesorio sigue la suerte de lo principal. También aquí, para que tenga vida el amparo adhesivo, tiene que haber un amparo principal, lógicamente. Si no hay principal, pues no habrá nunca adhesivo. El artículo 182 de la ley de amparo se refiere al amparo adhesivo y dice así: la parte que haya obtenido sentencia favorable puede presentar amparo en forma adhesiva. Ese amparo se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. Es decir, el presidente del colegiado admite a trámite la demanda de amparo principal contra una sentencia definitiva, digamos, en materia civil, que dictó una sala de un tribunal superior. Admite a trámite el principal y le da derecho a la parte contraria a que presente un amparo adhesivo, que se adhiera a la vía. Dice la ley que ambos amparos se van a tramitar en un solo expediente. Es decir, no formo el amparo 1-2021 para el principal
y el amparo 2, diagonal 2021, para el adhesivo no, eso no. Los dos se van a concentrar en el amparo 1, diagonal 2021. ¿Qué se busca? Que haya unidad, desde luego, y que no haya sentencias que se contrapongan. Y esto tiene mucha lógica, porque si se van a resolver en una sola sentencia, pues hay mucha comodidad para los magistrados de que nosotros examinemos las violaciones procesales en una sola sentencia. Primero vemos las del quejoso principal. Si estas prosperan, entonces vamos a ver las del amparo adhesivo. Si no prosperan, bueno, pues entonces ya tendremos que alguna otra solución y que seguramente nos va a encaminar a ver el fondo del asunto. Dice la ley que la presentación y trámite del amparo adhesivo se rige por la misma forma que el principal. Es decir, pues en el amparo adhesivo voy a poner más o menos los mismos requisitos o no más o menos los mismos requisitos, cual si fuera una demanda de amparo principal, solo que este amparo adhesivo se tiene que presentar precisamente ante el tribunal colegiado. Que no lo he dicho, pero ustedes ya lo saben seguramente, el amparo directo principal se presenta siempre ante la autoridad responsable. Ojo con esto. El amparo directo principal se presenta siempre ante la autoridad responsable, quien actúa como auxiliar de los tribunales de amparo. Esto es, si la sentencia es un asunto de divorcio que resolvió una sala civil de la Ciudad de México, pues dentro de los 15 días yo voy ante la sala como interesado y digo, aquí te traigo mi demanda de amparo con copia para cada una de las partes y te pido suspensión del acto porque en este caso a la autoridad responsable, o sea, la misma sala, cuando así procede, manda a suspender la ejecución de la sentencia. Aquí no está actuando propiamente un órgano de amparo, sino está actuando un órgano de instancia, pero nos auxilia. Eso también es un excelente mecanismo que sea la sala quien reciba la demanda y que sea la sala civil, en el ejemplo, la que mande suspender la ejecución. ¿Por qué? Porque ellos conocen perfectamente el asunto. Ellos han tramitado el asunto, lo han resuelto, han visto el fondo, han visto todas las particularidades que trae. Entonces mando suspender los efectos del divorcio, que no se ejecute la sentencia, que no se, por ejemplo, que no se divida el patrimonio de la familia, que no se tomen providencias de alimentos o sobre los hijos, o de alimentos sí, porque son de subsistencia, pero que los hijos no se distribuyan, digamos, perdón por la expresión, o que no se ejecuten las medidas que yo establecí. Eso lo voy a paralizar y yo, como soy la sala, conozco mejor que nadie de qué se trata la cuestión y por eso el legislador le concede a la autoridad responsable esa importante atribución de suspender el acto reclamado. La Suprema Corte pues tuvo que resolver esto que ahora yo lo digo muy fácilmente de ante quién se presenta el amparo, pero también dio lugar a dudas. El registro, para quienes me escuchan, es 20-15-470 del Pleno. Es un asunto, fíjense, llegó hasta el Pleno de la Suprema Corte, 10ª época, y la jurisprudencia es la 15, diagonal 2017, con la voz amparo directo adhesivo. La demanda relativa debe presentarse ante el tribunal colegiado que conoce del principal y no ante la autoridad responsable. Dice, y no voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero la conclusión a la que llega la Corte después de ver varios artículos constitucionales y legales dice, por tanto, la demanda de amparo adhesivo debe presentarse ante el tribunal colegiado de circuito que conozca del principal en el entendido de que su presentación ante autoridad distinta no interrumpe los plazos legales para su promoción, en el caso 15 días previsto en el artículo 181 de la Ley de Amparo. Es decir, el amparo adhesivo
se tiene que presentar no ante la autoridad responsable. A veces esto se hacía o se hace, pero legalmente se tiene que presentar ante el colegiado. ¿Qué dice el artículo 181? Dice lo siguiente de la ley de amparo. Si el presidente del colegiado no encuentra motivo de improcedencia o algún defecto en la demanda, o bien si el presidente mandó a hacer alguna prevención y ya se le aclaró el quejoso, el presidente manda admitir la demanda y manda que se le notifique a las partes ese acuerdo de admisión. Y ahí es donde les da 15 días para que presenten o bien alegatos o bien el amparo adhesivo. Entonces el plazo, conforme a esta norma, se entiende que inicia una vez que el colegiado les notifica el acuerdo que se admitió la demanda y les dice, bueno, ahora tienes 15 días para venir a promoverme el amparo adhesivo. Ya dije que el amparo adhesivo sigue la misma ruta que el principal. Entonces, si se presenta el adhesivo, bueno, pues se corre traslado al quejoso principal y para que aquel pueda a su vez formular alegatos, y ya una vez corridos los plazos normales, ya el asunto se turna a un magistrado o ministro que se llama relator para que elabore el proyecto de sentencia. Esta es el amparo adhesivo. Ahora, en el amparo adhesivo, ¿qué es lo que se puede cuestionar? Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que se puede cuestionar en el amparo adhesivo? La ley de amparo nos lo dice en el artículo 182. En el amparo adhesivo, lo único que se puede hacer es tratar de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo. Es decir, vuelvo al ejemplo del asunto de divorcio. La sala del Tribunal Supremo de la Ciudad de México, Tribunal Superior, declaró procedente la acción de divorcio, condenó al cónyuge llamado culpable y establece una serie de consecuencias. Bueno, pues el cónyuge que no resultó culpable y el que ganó el asunto puede ir al amparo adhesivo y va a tratar de fortalecer jurídicamente lo que la sala dijo. Bueno, él va a decir, la sala hizo bien su trabajo, pero si hubiera puesto esas otras consideraciones legales, doctrinales, jurisprudenciales, la sentencia que hubiera quedado mucho más robusta. Eso sí lo puede hacer en amparo adhesivo. También, ¿qué puede hacer valer? Desde luego, violaciones al procedimiento. Porque el adherente tiene que estar pensando que su contraria puede ganar en el amparo y que el asunto se puede ir hacia atrás en el procedimiento. Y entonces tiene que pensar a futuro y decir, yo tengo que ir al amparo adhesivo porque a mí me cometieron una violación procesal que por el momento no trascendió porque gané. Pero el día de mañana va a resurgir y me va a dañar. Y si no la hago valer, entonces es posible que pierda yo el asunto. Estas son cuestiones que se ven así bien sencillas, pero son tremendamente técnicas. Y luego son las cosas por las que muchas veces la gente que lee las sentencias o ve el periódico no entiende por qué un asunto terminó de una manera y no de otra como parecía que tenía que terminar. ¿Verdad? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, en que muchas veces uno mismo, incluso como abogado, como magistrado, dice, bueno, ¿y este asunto por qué lo perdió esta persona? O en el café alguien le comenta algo, no, pues es que yo tenía todo para ganar y ¿qué pasó, mi abogado? No sé, mil cosas que luego los atribuyen a los abogados. Pero a veces pasa esto, jóvenes o abogados o quien me escuche, que el amparo pues ya es un asunto
delicado, digamos, tiene sus tecnicismos. Y repito, incluso estos tecnicismos, este tipo de cosas, generalmente a la Corte se le dice, oye, ¿no será que nuestro amparo está siendo demasiado técnico, demasiado rigorista? Pero la Corte también ha establecido que, pues de alguna manera también los litigantes pues pasan por una facultad de derecho, por eso estamos en estos cursos, ¿verdad? Desde luego, sí, también el ejercicio de la profesión debemos dignificarlo, debemos estudiar mucho. Desde luego los litigantes, nosotros, desde luego no dejar de lado cuestiones en suplencia de queja que debimos haber advertido, porque esta es nuestra obligación. Como magistrado de circuito, créanme que tenemos una gran responsabilidad nosotros, sobre todo en asuntos donde hay suplencia de queja. Entonces, si es un trabajador, si es un imputado, pues sí estamos revisando de pe a pa el procedimiento o el fondo, porque son materias que para corregir la desigualdad material que tiene toda sociedad, es necesario que las leyes sean más benignas para quienes menos tienen. Por eso está creada la figura de la suplencia de la queja. ¿Por qué? Porque el legislador dice, bueno, sí nacemos iguales y formalmente todos somos iguales, pero ya a la hora de los hechos de la vida real, vemos que hay profundas desigualdades sociales y profundas desigualdades económicas. Naturalmente, esto se va a reflejar, sin lugar a dudas, en un juicio, porque para una persona ir a un juicio de la naturaleza que se vea, quien ha tenido digamos, esa situación en su vida de ser parte demandada o tener algún proceso, verán ustedes que es una cuestión sumamente compleja. Hay una especie de crisis, ¿verdad? En la persona que va a ver a un abogado o que se sienta ante un tribunal. ¿Qué no decir? O que es sujeta a una investigación criminal o que es sujeto a un interrogatorio por hábiles abogados. Todo ese tipo de cosas, pues naturalmente son parte del procedimiento. Y les digo, y esa es la realidad que impera. Como pudieron ustedes ver, el amparo directo sí tiene digamos, su grado de complejidad, porque ya el colegiado y lo que va a examinar es todo un juicio. No es una cosa menor, es todo un juicio y tendrá que ver cuál fue la acción que se propuso, cuáles fueron las excepciones que se ventilaron, si el juez que resolvió era el competente, si sí resolvió congruentemente la litis, si analizó todas las cuestiones que tenía que analizar o si dejó de analizar alguna otra. Son 6:33, creo que tengo, no sé, quizás algún tiempecito más, posiblemente sí. Voy a aprovecharlo para decir algo que tenía yo pensado y que siempre ha sido materia de debate. Ya tiene mucho tiempo que se ha discutido si el juicio de amparo directo es propiamente un juicio o es un recurso. Esto, desde que yo fui a la facultad en los 80s, era un tema que ya se venía platicando eso y desde antes, porque se establecía por algunos importantes juristas que realmente el juicio de amparo directo era más que nada como un recurso muy similar a la casación francesa. Es decir, que no tenía la característica propiamente de un juicio, sino que es un recurso y es un tema que siempre será apasionante y que ustedes también les recomiendo que profundicen sobre esta cuestión porque sí tiene mucha valía y no es simplemente teórica la discusión. ¿Por qué a veces parece que es un recurso? Bueno, parece que es un recurso porque el colegiado revisa el fondo, digamos, y los artículos que se aplicaron por la autoridad responsable son correctos,
si se aplicó exacto o inexactamente una ley, si se valoró bien o mal una prueba. Entonces tal parece que es como el superior del superior, digamos, que es como un recurso, como que la materia se identifica más con un recurso que propiamente con un juicio, como es el amparo indirecto. Es más, aunque la autoridad responsable es parte, pues la autoridad no tiene interés quién gane el asunto, si el actor o el demandado, o no debe tener nunca un interés, porque perdería su característica de imparcialidad. Entonces se dice, bueno, pues realmente el colegiado asume las veces como sucedía en Francia o como sucedía en el recurso de casación. Casar quiere decir anular, de ahí la palabra casación, porque se anula lo que está mal hecho. Entonces ahí como que sí se parece a un recurso, porque recurso quiere decir volver a tomar el camino ya andado. Eso quiere decir recurso, en términos así muy llanos, muy coloquiales. Entonces dice, bueno, tal parece que es como un recurso extraordinario, más que un juicio. Incluso se parece al recurso porque ya les decía yo que el Tribunal de Apelación también muchas veces tiene facultades para mandar reponer el procedimiento. También valora o desvalora una prueba. Entonces ahí hay una corriente que dice es un recurso. En cambio, el amparo indirecto sí es un juicio, porque ahí sí a la autoridad responsable sí le interesa defender su acto. Ahí cambia, fíjense. En el amparo judicial, nunca la autoridad judicial tiene que tener un interés de defender su acto. Incluso hace años, la Suprema Corte suprimió la posibilidad que tenían las autoridades jurisdiccionales de ir al recurso de revisión. Dice, no, porque ustedes son imparciales. Que el asunto lo defienda, por ejemplo, en materia penal, el Ministerio Público. Si se concede el amparo contra un auto de formal prisión, ahora contra una vinculación a proceso, que no venga el juez de control a defender el asunto, como si fuera de él, porque él no tiene interés. Interés en el sentido que hay que entenderlo desde el punto de vista procesal. Desde el punto de vista procesal, parte es quien tiene interés en obtener una sentencia a favor. Eso es lo que caracteriza a la parte. Entonces, aunque en amparo directo la autoridad responsable es parte, estamos de acuerdo en que nunca debe tener interés de quién gane el asunto. Porque si no ya sería juez y parte y se vería bastante mal, ¿verdad? Entonces, con esto, digamos que es una cuestión bien interesante. Les digo, sí se establecen diferentes. A veces yo sí lo veo y digo, sí se acerca más al recurso. Pero luego se dice, no, porque también hay reglas que impiden que el tribunal colegiado se sustituya al tribunal de alzada en valoración de pruebas. O, por ejemplo, si el tribunal de alzada no estudió una excepción, pues el colegiado no debe de hacerlo, porque se dice invade el campo de acción de la sala del tribunal de apelación. Entonces, si no estudió alguna cosa, tu colegiado no lo hagas, sino reenvíaselo a la sala para que se lo estudie. Entonces, aquí se asume la forma de juicio. Pero hasta el momento, yo la conclusión que doy es que para efectos al menos de lo que yo considero, sí debemos asignarle el carácter de juicio. Tiene, creo que, mucha importancia que el colegiado no asuma, que no sustituya, que no haga a un lado al tribunal de alzada, sino que cuando así proceda, devolverle, yo digo, el balón a su cancha, es una expresión que uso ahí con los compañeros y luego les da mucha risa, pero que es muy ilustrativa y que no, que él se ponga ahí con el balón a hacer todo el tipo de jugadas, ¿no? Si a aquel le faltó examinar algo, bueno, pues sabes que el balón te lo regreso, agota plenamente tu jurisdicción y resuelve la controversia.
Lo mismo sucede si hay una violación procesal que trascendió el resultado, igual le devuelvo el balón a la cancha de la autoridad responsable. Bueno, para mí ha sido muy grato y a la vez se me hizo un poco, el tiempo voló, ya sabemos que el tiempo es inexorable, ya voló, son 6:40, yo no quiero seguir avanzando más este día. Quedaron temas pendientes que voy a tratar de retomar la próxima clase, que tienen que ver precisamente con cuáles son las violaciones de fondo, cuáles son las procesales, cuáles son las de forma y sobre todo en qué orden los colegiados estudiamos los asuntos en amparo directo. Desde luego, desde ahora se los anticipo, la ley ya pide que se privilegie siempre el fondo del asunto. Cuando sea posible, hay que acabar el asunto de una vez por todas. Desde luego respetando los derechos de las partes, pero si es posible que el amparo de una vez y por todas ya diga el derecho en definitiva, es lo mejor. ¿Por qué? Porque no podemos negar que en México un gran problema que se tiene es la tardanza de los juicios. Bueno, pues les agradezco mucho y quedo a sus órdenes para alguna pregunta. Muchas gracias, señor magistrado, por su interesante participación. Ahora bien, abriremos la sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas, pero por la premura del tiempo daremos lectura a alguna de ellas. Sí, señor. Sí, la primera de ellas es, ¿se puede promover amparo directo contra el convenio que se emite en un procedimiento de mediación? No conozco bien el tema. Eso ya está más ligado, digamos, al amparo que en lo particular vean con cada uno de los profesores. Digamos, para que proceda el amparo directo, digamos, un parámetro es que ya haya un juicio, es decir, que haya una demanda que vaya encaminada a algún tipo de controversia. No conozco el tema y debo confesarlo, parece que eso sería, si es un convenio de mediación, como que sería un acto fuera de un juicio, y entonces no entraría, a mi modo de ver así de bote pronto, en la vía del amparo directo. Quizás sea posible la vía del amparo indirecto. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿En qué hipótesis se puede promover amparo directo en contra de las resoluciones de jurisdicciones voluntarias, ya que este tipo de trámites no son juicios? En la misma pregunta va la respuesta implícita. Como lo dije hace un momento, si no hay un juicio propiamente como tal, y la jurisdicción voluntaria precisamente se caracteriza por eso, porque no hay una controversia, sino que se va ante un juez para que simplemente declare alguna situación de hechos, por ejemplo, como sucede con el apeo y el deslinde. Pero fíjense ustedes que yo veo que ahí la veo más clara para la vía del amparo indirecto, porque precisamente el amparo indirecto procede contra actos que no provengan, dice la fracción cuarta, contra actos de tribunales judiciales, que es el caso de la vía esta, que son realizados fuera de juicio. Entonces, la jurisdicción voluntaria son actos que están fuera del juicio, porque no se demanda a nadie. Sería la vía indirecta. Artículo 107 de la Ley de Amparo, fracción cuarta, dice que procede el amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Y fuera de juicio es lo que está, desde luego, aparte de una controversia o después de concluido el juicio, que son los actos de ejecución. También si son actos de ejecución, ya corresponde la vía del amparo indirecto. Sí, licenciado, por favor. La siguiente. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿En qué casos y cuáles son los efectos de un amparo directo contra leyes? Sí, en la plática dije que la norma general no se tiene que poner como acto reclamado, sino alegarlo como concepto de violación.
si el amparo se concede porque la norma es inconstitucional o bien es inconvencional, es decir, si va en contra del Pacto de San José, el efecto que tiene es que se inaplique esa norma, es decir, se le indica a la autoridad responsable que vuelva a resolver la controversia, pero ya sin aplicar esa norma general. Ese va a ser el efecto que va a tener en el caso concreto del amparo directo. Nada más, aquí vemos que en este caso la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos particulares y nada más rige para las partes en ese asunto. En cambio, en el amparo indirecto, si varias veces se declara inconstitucional una norma, puede llegarse al caso de una declaratoria con efectos generales de inconstitucionalidad. Sí, esa sería la respuesta. Muy bien. La siguiente, en el juicio de amparo directo contra leyes, la inconstitucionalidad de las normas generales debe hacerse valer desde el juicio de origen. Muy interesante también la pregunta. Yo creo que sí, si ya de entrada, cuando se está dando la controversia, se percibe por los litigantes que hay un problema de constitucionalidad de una norma sustantiva o procesal, yo pienso que sí es recomendable que hagan valer esa cuestión. La ventaja que tenemos ahora, sobre todo a partir de que la Corte resuelve aquel famoso expediente de varios, es que también las autoridades de instancia pueden, a través del control difuso, hacer pronunciamientos sobre constitucionalidad. Esta es una importante situación que ya sucede. Entonces, aunque ese control difuso es ex oficio, nada impide que un litigante le diga al juez o a la sala, oye, pienso que esta norma que se aplicó aquí es inconstitucional. Y ya el tribunal de alzada decidirá si se pronuncia o no sobre el tema de convencionalidad. No es obligatorio, no es obligatorio, quiero decir esto para los jueces del fuero común, porque hasta ahora es como una atribución ex oficio, o sea, sin que me lo pidas, yo lo voy a hacer si yo como juez veo que esa norma tiene problemas de constitución. Si esto no sucede así, la clásica vía que siempre se tendrá es el amparo directo, donde nosotros precisamente, se entiende, tenemos ese control concentrado para ver si las normas son constitucionales. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué estudio tiene preferencia en amparo directo? ¿La inconstitucionalidad de normas o de legalidad? Así, digamos, de bote pronto, como que cualquiera diría, no, pues el tema de constitucionalidad es un tema más poderoso que el de legalidad. Así era la pregunta, ¿verdad? Y entonces parecería que de entrada como que lleva a mano estudiar el problema de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque tiene un efecto también que arrasa con todo. Si la norma es inconstitucional, destruye el acto de aplicación. Pero ese problema ya se lo planteó la Suprema Corte y seguramente la persona que me hace esta pregunta quizás conozca la tesis. La Corte dice, bueno, hay ocasiones en que incluso un tema de legalidad le va a dar más beneficio al particular, al quejoso, que un tema de constitucionalidad. Entonces ahí no hay digamos, un orden completamente inmodificable, ¿verdad? El colegiado lo que hace es ver qué es lo que le produce al particular, al quejoso, más beneficio. Y si ve que le produce más beneficio un tema de legalidad, con eso se va. Por ejemplo, si dice, bueno, el tribunal que resolvió ese asunto era incompetente. Algo así pensemos, ¿no? Y eso tiene mucho peso. O las normas que le aplicaron jamás le dan el carácter, por ejemplo, de contribuyente, no sé, cualquier cosa así. Y con eso basta para que, digamos, se lleve el carro completo. Voy a usar esas expresiones que... pero luego ilustran mucho, ¿no? Si se lleva como decía un expresidente, ya el vaso copeteado, pues que se lo lleve con esto.
y no me interiorizo en temas de constitucionalidad que siempre tienen un rango de complejidad mucho mayor. Ya son palabras mayores. Y ese hay que tener mucha reserva y hay que ir siempre con muchos a pie, con mucho cuidado. Y aparte, ustedes saben que para declarar una norma inconstitucional en nuestro país hay que seguir un proceso muy riguroso, porque primero hay que hacer una interpretación conforme. Y el último recurso es expulsar una norma. Esa ya es la última salida. Por eso no hay una regla, a esta persona le respondo, no hay una regla precisa, sino que el colegiado se va a colocar como un observador y va a decir, esto con esto cumple el amparo su función. Con esto es de más beneficio. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Puede gestionarse el amparo directo por violaciones procesales antes de dictarse sentencia definitiva? No, si es antes de la sentencia definitiva y hay un recurso ordinario, ese es el que hay que utilizar. Bien. La siguiente. Para la procedencia del amparo directo, ¿hay una diferencia entre la sentencia que pone fin al juicio y resuelve el fondo y las resoluciones que ponen fin al juicio sin resolverlo en el fondo? Sí, porque la sentencia definitiva es aquella que sí se interioriza en el problema, en la controversia. Dice el derecho, es decir, dice ganó el actor o perdió el demandado. Sí, es lo que dice. En cambio, una resolución que declara que se caducó la instancia porque no se promovió en cierto plazo, o alguna cosa así, o se sobresee por alguna razón el juicio, esa no decide el juicio, o sea, nunca se llegó al fondo del problema, sino que hay una salida, digamos, anormal, pero que no resuelve el fondo de la controversia. Nunca nos vamos a enterar del cuál sería el resultado final. Bien. La siguiente pregunta. ¿La falta de personalidad de una de las partes es un asunto de previo y especial pronunciamiento, por lo que debe impugnarse en ese momento o en contra de la sentencia que pone fin al juicio? Bueno, las cuestiones de personalidad siempre se debaten normalmente, precisamente, digamos, si es una cuestión de legitimación para obrar, o sea, para intervenir, digamos, como autorizado o abogado o procurador de una de las partes o como quien representa, digamos, a una sociedad dentro de un juicio. Ese tipo de cosas son las que van a dar lugar a, dependiendo del procedimiento, a una resolución en que se declare si hay personalidad o no y con las consecuencias que esto acarree. También posiblemente si hay un recurso ordinario previo a la sentencia, pues tendrá que hacerse valer definitivamente en ese momento. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Conforme al artículo 171 de la Ley de Amparo, hay una excepción de recurrir a las violaciones intraprocesales para el inculpado. ¿Esto cambia conforme al nuevo viejo sistema penal? Lo único que cambia es de que ahora en el sistema acusatorio, las únicas violaciones procesales que vamos a ver en el amparo directo son las que surjan en la audiencia del juicio oral. Eso es lo único que cambia. Ya no podemos retrotraernos a etapas anteriores. Entonces, prácticamente esta regla queda un poco obsoleta porque en la audiencia del juicio oral es donde se desfilan las pruebas, se valoran, se repreguntan a testigos, a peritos y se dicta prácticamente la sentencia y luego viene la apelación y luego el amparo directo, ¿no? Como que en el sistema acusatorio, y así la Corte lo resolvió, como que se aglutina toda la cuestión procesal en la sola audiencia del juicio oral. Pero sigue existiendo el derecho para que, digamos, incluso si no recurrió en la audiencia del juicio, si es que hubiera algún recurso, no importa, se pueden ver en amparo directo. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Se puede promover a la par un amparo directo y un recurso de revisión agraria en contra de sentencia definitiva dictada por Tribunal Agrario
Lo anterior origina un sobreseimiento o desechamiento por instar dos vías al mismo tiempo. No conozco, ya tiene muchos años que no veo la materia, pero entiendo que si es una sentencia definitiva del Tribunal Agrario y procede el amparo directo, será si se trata de una sentencia definitiva. Recuerdo haber visto algo de eso, pero ya tiene su tiempo. Preferiría que esta pregunta, si no les parece lo contrario, se la hagan a quien esté más empapado en esa materia. Yo no quiero dar una respuesta a algo que no domino ahora. Muy bien, magistrado. No sé si nos permita dos preguntas más. Sí, señor, sí. La siguiente es, ¿cuál es la diferencia entre alegatos y amparo directo adhesivo? Muy buena pregunta, eso se me pasó a decirlo. Pues el amparo adhesivo es propiamente el ejercicio de una acción adhesiva, pero al fin y al cabo de un juicio, ¿verdad? Entonces, está encaminado a fortalecer, ya dije, la sentencia y aparte a alegar violaciones procesales, que es donde radica su mayor importancia. En cambio, los alegatos, pues no son sino una expresión más generalizada en la que ahí sí se vale, por ejemplo, que el que hace alegatos, por ejemplo, se refiere a los conceptos de violación y diga, esos conceptos de violación son improcedentes, infundados, cosa que no hay que hacer en el amparo adhesivo. Si en el amparo adhesivo, en lugar de utilizarlo para lo que es, se empieza a cuestionar lo que se promueve en la demanda de amparo directo, va en una senda errada, va en una senda equivocada. Los alegatos son para decir el amparo es improcedente, el amparo principal, los conceptos de violación no son fundados, pero su fin es otro, su naturaleza es otra. Bien, la última pregunta. ¿Qué pasa si la demanda de amparo directo no se presenta ante la autoridad responsable? La ley da la respuesta. Desafortunadamente no se interrumpe el plazo que la ley da para su presentación, que son 15 días. Si son amparos que no sean penales, ¿no? Porque en penales son hasta 8 años. Pero si el interesado se equivoca y en lugar de llevarlo a la sala, lo lleva ante el juez de primera instancia, no interrumpe el plazo, y tiene el riesgo de que mientras el juez lo manda a la sala, se le pasen los 15 días y el asunto se pierda. Que son las cosas que les digo que a veces uno no se explica por qué se perdió. A veces son fallitas como esta, pero que son grandes errores, ¿no? Y la ley sí es muy clara. La ley sí dice, la demanda de amparo se tiene que presentar ante la autoridad que dictó la sentencia definitiva. Y si no, no se interrumpe el plazo. Pues gracias, señor magistrado. Para concluir, ¿desea realizar algún último comentario? Pues solamente agradecerle a usted la presentación. Gracias. ¿Verdad? Ha sido muy buena su dirección de esta sesión. Agradecer nuevamente a la Dirección General de las Casas de la Cultura Jurídica y a los muchachos de aquí, de la Casa de Cultura de Veracruz, que me apoyaron en esta ocasión y que seguramente el jueves también así lo harán. Y espero seguir transmitiendo los conocimientos que yo he ido adquiriendo en los años que tengo de magistrado y de juez de distrito y desde luego de secretario, porque en todas las fases va uno aprendiendo este derecho, siempre repito, este derecho tan importante que es el derecho de amparo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor magistrado. Para concluir, a nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos la generosa participación con la que nos apoyó el día de hoy. Estoy seguro de que la exposición que presenciamos permite a la comunidad jurídica un mayor conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y de juicio de amparo. Antes de concluir, les recordamos que la siguiente sesión del diplomado se realizará el próximo 25 de marzo y contaremos nuevamente con la participación del magistrado Salvador Castillo Garrido con el tema sustanciación en el amparo directo. Muchas gracias, magistrado, por su excelente participación y agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes.